Hoy tenemos un especial de madres con dos invitadas espectaculares que sé que nos van a enseñar mucho, tienen historias de vida espectaculares. Dije muchas veces espectaculares, pero es que son espectaculares, entonces no se pierdan este capítulo tan espectacular. Y nada, recuerden que estamos en el podcast, que es mi podcast, pero también es su podcast. Bueno, bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestro podcast. Este va a ser un especial de madres. O sea, yo soy fan de mi mamá, soy fan de todas las mujeres que son madres, que nos sacan adelante, que nos educan, que nos aman, que nos cambian nuestra vida, que nos guían, bla, 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 bla. Y por eso tenía que hacer un especial de madres. Me gusta echar chisme y más cuando son con mamás, ¿no? Porque dentro de mis proyectos está ser papá, entonces me gusta hablar de todos los temas que tienen que ver para educarme y para educarnos, para entender y también para admirar. Entonces, hoy tenemos a dos invitadas espectaculares. Una es Matu Garcés. M de Matu es una de las youtubers más importantes de su generación. 14 años en redes sociales. Pues, sí, no sí. diría que las más importantes. Yo sí lo diría. Y tenemos a Olguita, la señora Olga. Ella es la mamá de una de las managers más importantes en este país, con una historia de vida hermosa. Y nada, bienvenidas, gracias por estar acá. Oh, Gracias, Cami. Me siento especial porque me escogiste a mí para esto. Yo también. Muchísimas Sí, gracias tan por divino, estar acá. Gracias, Cami. Bueno, yo conozco de cerca su historia, pero seguramente las personas que nos están oyendo y viendo en ese momento no. Entonces, háblenos un poquito primero de ustedes, quiénes son, a qué se dedican y ya vamos metiéndonos un poco más en la conversación. ¿Yo empiezo? Sí. Pues ahora mismo soy más una ama de casa, tengo una hija de 2 años que acaba de cumplir 2 años, entonces quise tomarme un tiempo para estar más con ella, pero antes había hecho contenido en redes por 14 años de todo, en serio, de todo. Hice muchas cosas de moda, que de ejercicio, recetas, hasta hice OnlyFans, pero ahora mismo apenas estoy retomando más contenido como de maternidad o de cosas de mi día a día, cosas que tejo. Ok. Bueno, gracias nuevamente, Cami, por habernos invitado a tu programa. A ti. Yo soy madre de 3 hermosas hijas, separada de hace muchísimo tiempo. Y ahí vamos en la lucha con todas. Bueno, mamás, una mamá soltera aquí sentada y una mamá comprometida, pero es una relación, bueno, yo siento que las relaciones son tan diferentes todas y ahorita estábamos hablando precisamente de eso. ¿Cómo es, Matu, ser mamá de una bebé de 2 años, pero que su papá sea un militar estadounidense y que nos estabas contando que te va 1 año para África? ¿Cómo es esa relación? Es bastante difícil, no solamente por lo que es militar, entonces su trabajo es bastante inestable, así digamos que el pago, beneficios sean estables. Nunca puedes en realidad planear nada. Ya en varias ocasiones, vamos a tener vacaciones, no, definitivamente te vamos a mandar a otro lugar mañana. O a veces pensamos el año pasado que se iba a ir desde noviembre, luego le dijeron que en diciembre, luego le dijeron, no, hasta marzo, de la nada en enero, ay, te tienes que ir 2 meses, regresó, le habían dicho que iba a estar 3 meses acá y de la nada le dijeron hace unos días que se tiene que ir en estos días. Entonces, sí es complicado porque queremos que nuestra hija tenga estabilidad, pero yo no puedo seguirme mudando al menos una vez al año. Me dan muy duro los cambios y creo que puedo ser una mejor mamá si me quedo acá. Y para mi hija también es mejor si tiene siempre a las mismas personas alrededor, que tenga sus amiguitos, que pueda estar en un lugar en el que siempre hablen el mismo idioma. Entonces es complicado y a él le va a dar muy duro, pero por lo mismo, él había decidido quedarse 1 año entero sin trabajar. Ambos decidimos estar sin trabajar 1 año para poder disfrutar esa época de ella estando pequeñita. Ahora va a ser más fácil hacer videollamadas cuando él se va. Pues hacemos videollamada todos los días y mi hija, de hecho, en su cena, entonces siempre dice para papá y le da como un bocado a papá y luego ella también siempre antes de tomar agua, voy a llorar, qué hermosa. Antes de tomar agua también se lo da primero a papá y luego a ella. Es difícil, pero bueno, tiene sus beneficios. Igual creo que somos muy afortunados.
Sí, no, total, pues el poder estar un año sin trabajar, Dios mío, Sí. eso es algo Sí. que eso es una fortuna gigante. cualquier persona Unas por se lo otras. puede unas por Exacto, otras. entonces puede trabajar muy pesado y que sea un poquito más difícil para los dos por un año, pero cuando regrese, de nuevo tener 3 meses libres para disfrutar en familia, entonces vale la pena. Y tú, señora Olga, nos dices que estás separada desde hace mucho tiempo, pero ¿cómo ha sido ese recorrido? Entiendo que tal vez estuvieron juntos durante un tiempo y luego ya se separaron y tú seguiste siendo una madre soltera, ¿o cómo fue esa vuelta? A ver, te cuento, Cami. Yo me casé demasiado joven. ¿Cuántos Me años es casé de demasiado joven? 15 años. Entonces, siempre fue algo como, en el momento yo no lo veía, ¿no? Pues es como la locura de sí, me dieron casos, nos casamos y yo sí, con un hombre un poco mayor. ¿Mayor cuánto? 12 años. O sea, él tenía 27 años y tú 15. Ay, ¿vieron mis matemáticas? Yo hice la suma rápida. Yo hice la suma rápida. O sea, te tenías 15 años y él tenía 27. ¿Eso hace cuántos años fue, señora Olga? Uy, ya sé, ya ni me acuerdo. ¿Cómo reaccionaron tus papás? ¿O fue un acuerdo familiar? No, jamás. Nadie estaba de acuerdo, mis hermanos tampoco. Yo estaba viviendo donde mi hermano mayor acá en Bogotá, porque me había venido a estudiar. Yo vivía en el Huila, vivía con mis abuelos, que además soy huérfana de madre, muy chiquitica. Entonces me criaron, fueron mis abuelos, y luego me vine a estudiar acá a Bogotá, donde mi hermano mayor, y ahí fue donde conocí el personaje. Entonces, pues mis hermanos todos no estaban de acuerdo, nunca. Y mi papá tampoco, y bueno, eso fue un lío tenaz, pero yo rompí todas las... porque para poderme casar tenía que ir a una notaría, pedir una autorización, que mi padre me la diera por medio de un notario para poderme casar. Entonces me le escapé a mi hermano mayor, militar, de acá de Bogotá, y me fui para el Huila y le hice creer a mi papá que mi hermano me había dado permiso para ello. Entonces mi papá, pues, un poco mal geniado, pero me firmó el permiso. Vino de mis abuelos, mi abuelo no me volteó ni a mirar ese día. Mi abuela me decía, pues, ¿qué me pasaba? Que si yo me miraba a un espejo y me daba cuenta que era una niña. Pero no, era el capricho, no, me caso y me caso. Bueno, me casé, al muy poco tiempo quedé embarazada. Todo el mundo pensaba que era que yo estaba embarazada, jamás. Yo no había hecho nada en la vida, todo era, ¿sí? Era pura bla, bla, bla y besitos. Sí, ¿Qué? sí, O sea, ni el olor. nada, Ni una el olor. niña. Y entonces cometí esa locura, bueno. Pero de esa locura nacieron mis 3 hermosas hijas. Bueno, el trayecto del tiempo, pues no puedo decir que todo fue malo, ¿verdad? Porque cuando uno empieza una Sí puedes, relación... cuéntanos. Sí. Si fue malo, fue malo. Eso sin decorar palabras. Destruye a ese hombre, señora Al Olga. principio... Después me manda a matar. Ay, no, no, mentiras. ¿tan allá? No, entonces... Cancelar a la señora Olga. No, imagínate que ya después, como a los 3 meses de estar ya casada, yo ya me di cuenta del error que yo había cometido. ¿Por qué? Porque ya yo no tenía una libertad de decir, me voy a la calle. No, yo estudiaba, vivía donde mi hermano, aparte de eso, militar, que tú sabes que esos militares son. Entonces, pero yo vivía con sus otros 3 hijos que él tenía y la esposa de él. Entonces, pero pues la vida no era tan difícil, ¿cierto? Con la esposa de tu hermano. Sí. Ay, yo pensé que con la esposa del man. ¿Cómo? No, él era soltero. Pero ¿qué? Bueno, siguió el trayecto, ya a los 3 meses yo empecé a ver que yo la había embarrado, que tenía más libertad cuando vivía con mi hermano, porque yo pensé que al casarme yo iba a tener una libertad única. No, mentiras, todo lo contrario, fue terrible. Entonces ya empezaron los celos, de pronto él era muy joven en su momento, ¿cierto? Y yo también. No, 27 pero pues, años, ya uno sabe lo que quiere y Él lo sabía. que no. Sí, entonces... No lo excusa, señora Olga, no lo excusa. Aquí Usted somos es su libre de hater. decir lo que quiera. Bueno, y ya quedé embarazada de la primer niña, tenaz.
¿A tus cuántos años? No había cumplido los 16, es que yo me casé y al poquito, mejor dicho, quedé embarazada súper rápido. Mi niña nació en febrero y en octubre yo cumplía los 16 años. Entonces, cuando la fui a tener, hasta los mismos médicos me decían, es que tú no te miras, tienes todavía leche materna para ir a tener un hijo y no sé qué más. Entonces, todo eso como que siempre le causa a uno, pues, ¿qué hice? Pero pues ya nació mi hija, todo era divino, me sentía como muy ahogada de ver que muchas veces no la podía sobrellevar en las cosas, vomitaba mucho, entonces yo decía, ya se va a morir, ya quién sabe qué va a pasar, entonces el susto. ¿Cuándo seguías embarazada? No, cuando ya nació. Ok. O sea, ella nació, yo creo que como con reflujo, que le dicen a los niños, y entonces ella vomitaba muchísimo. Y bueno, la llevamos al médico, una cosa, otra, y nunca le daban como qué pasaba. Y no le puede dar seno, porque no le puede dar leche materna, porque pues no se me habían desarrollado como bien todavía los... Dios Y entonces mío. lo que me salía era sangre, entonces el médico dijo, no, no puedes seguir lactando. Eso fue de 2, 3 días y ya. Entonces yo no la pude lactar a ella y, ¿sabes qué me sirvió a mí muchísimo? Que vivía en la casa de las hermanas de él. Entonces ellas conmigo eran muy lindas, ya eran, sí, ya eran más grandes y dentro de eso era una cuñada mía que era la hermana del esposo que yo tenía. Ujú. O sea, mi hermano se había casado con una hermana de... O sea, todo O quedó sea, todo entre era en familia. sí. ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Entonces, ellas me ayudaban muchísimo y me querían muchísimo. Todavía la relación con ellas es excelente, muy lindas. Bueno, pasó todo ese trayecto porque pues es mucho para contar y ya empezaron como los problemas, como el tipo tomaba mucho trago, mis hermanos ya me lo habían dicho, pero yo no lo quise escuchar. La familia de él, cuando estos problemas empezaron, ¿cómo fueron contigo? Muy ¿Te a favor apoyaron? mío, sí, me apoyaban Es muchísimo. que siento, ¿sabes cuál es el problema? Que uno cuando uno se obliga a que las relaciones funcionen, como, bueno, sí, toma mucho, bueno, sí, es muy problemático, Pero pero uno es mi encuentra esposo, excusas para pero es mi esposo. justificarlo. Sí, Y sí, se esfuerza uno mucho en que las cosas sí. funcionen por más mal que vayan. Y yo sentía que yo ya no tenía el respaldo de nadie en mi familia, porque todo el mundo, mi hermana, por ejemplo, mi hermana mayor, si se casa, conmigo no vuelve a contar para nada. Dios. Todo el mundo como que, no, yo era lo peor de la casa, entonces, bueno, yo dije, pues tengo que salir adelante como sea. Entonces ya, bueno, no todo el tiempo fue de dinero, ¿cierto? Porque cuando empezamos era un empleado del distrito, no sé ni en qué era lo que trabajaba. Entonces las cosas eran como más, no tanto trago, ¿cierto? Pero ya, bueno, la vida continúa, quedé embarazada de la segunda niña, la cual yo no quería tener más ¿Con hijos. cuántos años de diferencia? 3 años. Tres Entonces, años. O sea, tenía Pero tenías ya los seguías 18 18. pequeña. años. Sí. 18 años. Entonces ya nace mi otra hija, divina, ya la pude lactar bien, ya todo fue un proceso diferente, pero ya como con muchos problemas familiares. Más sin embargo, yo trataba, seguía llevando las cosas, con una cosa. Él llegaba demasiado borracho. Y yo, pues, para que las niñas no se dieran cuenta, yo, hola, mi amor, tal cosa, no sé qué más. No, el tipo desde que llegaba era destruir todo, acabar con todo. ¿Por qué? Nunca lo pude saber. Entonces, pues era un trauma tenaz también para mis hijas. Bueno, pasó muchísimo tiempo, como a los 11 años de mi otra hija, quedé embarazada de la menor con la que vivo hoy. Entonces, uy, no, ahí sí fue. Es que, mira, es que es más, cuando yo ya quedé embarazada de mi hija menor, yo decía, pero Diosito, ¿qué pasó? Porque yo no pensaba tener más hijos, es más, yo estaba planificando, pero de pronto no era constante como debe de ser. Entonces, por eso quedé embarazada. Entonces, uy, ya la situación se puso más difícil, cada día eran más problemas y ya pues se conseguía una mujer, otra, en fin. Entonces, hasta que ya llegó el momento que yo dije, no, no más.
Ok. No más, era maltrato físico, de todo, Psicológico. psicológico. Mis hermanos llegaban a pelear allá a la ¿Ese casa. maltrato era solamente a ti o también a tus hijas? No, solamente a mí. Solamente a ti. Solamente a mí, porque pues yo era la que le abría la puerta, yo era la que entraba a que se acostara. Si yo no me acostaba en la alcoba, pues era un problema tenaz. Yo varias veces tuve que salir con mis dos hijas corriendo, porque no, o sea, era una situación difícil. Y corría y me quedaba en la casa de una hermana de él, a las 2, 3 de Solo la podemos mañana. decir que eso fue un poco como crónicas de una muerte o de un maltrato anunciado. Sí, sí, siempre fue fuerte. Entonces, ya se dio la oportunidad que se había enamorado muchísimo por allá de una señora de Villavicencio. Que se quede por allá. Sí, Sí. y entonces, Gracias a Dios se sí, enamoró. mira que se fue, pero él se fue y nos dejó así, sin nada, solo el apartamento. Propio. Sí, Ah, pero pues sí, bueno, sí. era una ventaja. Pero de todas formas, tú con 3 niñas, ya una adolescente que terminaba el bachillerato, empezaba la universidad, la otra niña un poco menos estaba como en noveno, la menor que tenía 2 añitos y medio, empezó el colegio, o sea, era un gasto tenaz. Claro, pues un solo Entonces, hijo es un gasto, imagínate 3. yo lo que hice fue cambiarlas de colegio inmediatamente, a las 2 grandes, porque la pequeñita todavía no había empezado. Entonces, ellas estudiaban en un colegio por allá en La Calera y pues yo no podía sostener, la verdad, era muy costoso. Entonces yo dije, no, les voy a buscar un colegio más cerca al apartamento y sí, así lo hice, estudiaron en la Católica, el Liceo de la Universidad Católica. Eso sí, siempre nunca las metí en público, sino Te gracias a Dios. esforzabas para Sí, una educación privada. sí, yo empecé, entonces ya yo dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que trabajar. Tú no trabajabas. No, yo no trabajaba. Siempre él era el Él proveedor era de el la proveedor casa. de la casa y eso es malísimo. Uno nunca debe permitir una cosa de esas. O sea, uno de mujer tiene que trabajar y tener sus cosas. ¿Para qué? Para que nadie tenga que humillarlo a uno por un peso. Claro, no tengan la oportunidad de Sí, echar en cara que nada. si tú ganas, tú gastas también. Entonces no hay oportunidad de nada, de maltrato, de nada. Yo digo que pronto también me hizo mucha falta eso, ¿verdad? Pero como él tampoco permitía que uno trabajara. Bueno, entonces pasó todo ese trayecto de tiempo, se fue y duró como 4 años por allá. Bueno, antes de eso tuvimos muchos problemas. El último problema fue terrible. Yo fui y llevé a la niña al colegio. Cuando llegué, él estaba en el apartamento. Yo pensé que ya se había ido porque él se iba todos los fines de semana para Villavicencio con la novia que tenía. Y entonces ese día llegué y estaba en el apartamento. Entonces llegó a cogerme a las malas. Entonces me cogió contra la pared así porque yo no me dejaba y yo empecé a gritar como una loca. Ese día nos agarramos. Yo tampoco me dejaba, ¿no? Cuando él me mandaba la mano, yo trataba de defenderme, pero la fuerza de un hombre Claro, es superior, brutal, o sí. sea, para uno no es fácil. Entonces ya empezaron todos los líos, ese día llegaron mis hermanos, el problema más tenaz. Mis hermanos les tocó meterse por una ventana, menos mal que vivimos en un primer piso, porque él no dejaba abrir la puerta, decía que si mis hermanos abrían la puerta los iba a matar con un cuchillo, los iba no sé qué. Pero pues mis hermanos eran militares, entonces había como un poquito de respeto, ¿cierto? Entonces ese día yo dije no, y ya ellos me dijeron, esto no puede continuar así, porque nos va a hacer meter en un problema. Claro. Entonces yo dije, no, hasta aquí llegó la cosa. Y no, y él también. Él tomó la decisión de irse con su novia para Villavicencio. No nos volvió a mandar un peso para nada. No llamaba, no, nada, 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 nada. Nosotros no volvimos a saber nada. Como a los 2 meses apareció que venía a sacar una ropa, pero él no pensaba que sus hijas comían, necesitaban todo, ¿verdad? No, él se desentendió de todo. Y ya, gracias a Dios, empecé a trabajar. Mira cuál fue mi primer trabajo. Resulta que en ese tiempo en el periódico publicaban Las ofertas sí, las laborales. ofertas Sí, sí, laborales. sí. Entonces yo empecé a mirar cuando ahí decía, yo tenía el carro, ¿no? Entonces decía algo de venta de ropa. Pero yo me imaginaba que era ir a recoger la ropa y la llevar a algún lado, pero nunca estar metida en un sitio porque yo decía, pues mis hijas, ¿cierto? Entonces, no, ese día llegué, me presenté a la entrevista, súper afortunada porque le caí súper bien a la persona que me entrevistó. Yo le dije, mira, yo no digo mentiras, no tengo experiencia de ventas, de nada, pero tengo las ganas de trabajar y la necesidad de trabajar.
Y le conté todo. Y sí, fui bienvenida ahí, empecé a ganar, pues era difícil porque mis hijas estaban acostumbradas a otra vida diferente, ¿cierto? Que los domingos se iban que al mejor restaurante, que el fin de semana a una piscina, pero pues yo ya no podía con todo eso. Más sin embargo, yo trataba de los domingos llevarlas a un buen restaurante, y trataba de llevar las cosas como yo más podía, ¿cierto? Pero ya ellas se fueron acostumbrando, sobre todo las grandes. Y la pequeña pues estaba bien pequeñita, ella No entendía mucho. no entendía mucho, pero sí reclamaba mucho a su papá, ¿no? Ella en todo momento. Entonces yo le regalé un perrito chiquito para reemplazarle al papá. Entonces, le reemplacé el papá por un perrito y ella feliz con su perro, pero luego el perro empezó a hacer todo por todo el apartamento. Claro. Entonces se lo cambié por una Barbie que ella quería. Uy, ¿qué hiciste con el perrito? Se lo regalé a un hermano mío, se lo llevaron para una finca y por allá se murió. Entonces, Pero pues, después de muchos años. sí, Ay, sí. no me pongo a llorar. No, ya estaba pequeña y también lo agarraba así horrible de todos lados. Sí, Entonces, es que los perros no son regalos. Sí. Los perros son para personas responsables porque son de sí, tenencia claro, responsable. claro, los niños pequeños, ellos no. Entonces, ¿qué más les cuento? No fue fácil. No fue fácil sacar 3 niñas adelante, pero La Dios lograste. siempre me Sí, acompañó en la todo. lograste. O sea, yo donde llegaba era bienvenida, empecé a ganar más o menos que en ese tiempo con comisiones y todo, me iba muy bien en las ventas. Yo llegué donde un señor que él era el que me enseñaba cómo vender. Mira, yo me quedaba aterrada que él siendo hombre y se ponía las faldas así, me decía, mira, tú le muestras y le dices, mira cómo le va a quedar, mira no sé qué más. Entonces yo aprendí muchísimas cosas de él y ya, porque al principio me daba pena. Al principio sí me daba pena, ya después no, y me iba súper, súper, súper y ya empezó Ahí la... empieza tu vida en las ventas. Sí, empecé la vida en las ventas. Después, entonces terminé con él de trabajar porque él se estaba como separando de su esposa y tenía muchos líos como en el negocio también. Entonces la hermana de él me ofreció trabajo y me fui a trabajar con ella. Estando con ella, yo ya tenía un ahorro y coloqué un almacén ahí en la 140, pero pues yo no me retiré de trabajar. ¿Por qué? Porque tenía que esperar que eso Estallara. sí, para yo poder decir, sí, me voy ya. Ujú, No lo podía hacer porque también tenía mis hijas que, claro. universidad, colegios, todo. Entonces lo hice en sociedad con una amiga, porque ella sí estaba sin trabajo. Y yo dije, pues Jimena, mi hija del medio, pues que fuera, ay, aparte de eso, mi hija quedó embarazada. ¿La del medio o la Jimena. mayor? ¿Cuántos años tenía tu hija cuando quedó embarazada? Tenía 17 años, También estaba pequeña. sí. Entonces, pues fue, y sobre todo lo más terrible de la vida es que fue con un sobrino mío. ¿Qué? Sí. O sea, ¿entre primos? Ay, sí, primos hermanos. Entonces resulta que mis sobrinos conmigo, o sea, yo los he amado a Dios mío, todos. eso no solo pasa en la costa, no mentiras. Yo soy costeña, ¿ok? Cuidado con lo que dices. Y sí pasa, y sí Sí pasa. pasa. Sí, entonces imagínate que yo creo que como ese acercamiento que había de familia, ¿cierto? Porque yo iba muy seguido donde mi hermano, pero ya mi hermano no estaba, mi hermano ya había muerto. Entonces, yo los iba a visitar. Yo he querido mucho a mis sobrinos, muchísimo, muchísimo. Han sido parte de mi vida. Y entonces imagínate que ellos llegaban y me decían, ay tía, ¿por qué no deja salir la niña hoy? Vamos a ir a bailar cuando ella ya estaba terminando 11. Y yo, no, me da mucho miedo. Tía, nosotros te la cuidamos. Pues claro, me la cuidó muy bien porque me la embarazó. Ay, Dios mío, esa cuidado venía con cariños, Dios santo. Sí. Bueno, pues esa es como una sinopsis rápida de la historia de la señora Olga. Ahora, haznos una sinopsis de la tuya, Matu. Sí. ¿De sí. mi vida? Sí. Rápido, como... Solamente desde que soy mamá. También. Ok. Yo crecí llamando a mis abuelos mami y papi también. Pues tenía a mi mamá y a mi papá, pero a quien le iba a hacer caso era a mis abuelos, porque mis papás me tuvieron muy jóvenes, entonces en realidad quienes se encargaron de muchas cosas mientras ellos resolvían todo fueron mis abuelos. Entonces hasta el día de hoy a ellos es a quienes realmente veo como papás
y mi relación con mi papá cuando estaba pequeña lo veía como, ah, él es tan cool, pero luego cuando estás más grande te das cuenta, no es que fuera un papá cool, es que no estaba haciendo su trabajo de papá. Era un papá irresponsable. Exacto, o sea, era alguien que estaba muy pequeño, que claramente él no quería ser papá, pero igual, pues, bueno, pasó, se esforzó igual, pero no era lo mismo. Como que en algunos momentos ya de adolescente me empecé a enojar mucho y le decía como, oye, uno no puede, ni siquiera un hijo de puta favor haces, no te encargas. Y veo como a los otros niños los van a buscar los papás, a lo de las notas, jamás he ido a recoger notas. Vivíamos al frente del colegio y cuando habían eventos, que era día de familia, y habían actividades que era papá e hija, mi papá no iba. Y una vez regresé muy enojada y tenía apenas como 6 años, a todo me tocaba ir sola, todo, jamás me llevaban a ninguna parte. Entonces me regresé al colegio muy enojada porque no pude participar, me regresé a la casa muy enojada porque no pude participar en nada y le dije, no pude hacer absolutamente nada porque tú no estabas ahí y aquí estás solo viendo televisión. Y yo jamás era grosera, era intentar ser la mejor hija de la historia, pero con él de verdad a veces me volaba la piedra y fue la primera vez en la vida que le alcé la voz, e igual era una niña pequeña, y él como, ay, pero no estabas sola, Dios está contigo y yo. Y yo, desde que tengo memoria, jamás he creído en ningún Dios y él lo sabía. Y a él no le importaba que yo no creyera en ningún Dios, pero me va a salir con eso, ay no. Y ya mucho más grande, pero yo vivía, mis abuelos, los que los llamo papá y mamá, son sus papás, ¿no? Cuando ya estaba más grande, hice mi vida de adulta, no hablé con mi familia en muchísimo tiempo porque no sé, no soy como de hablar por celular mucho. Con él no lo vi en años hasta que ya en un momento que me iba a mudar de país, ahí sí le dio como, no estoy en contacto con mi hija y ahora se va a ir de país y va a ser peor. Y ahí empezó a esforzarse mucho, se disculpó por en realidad no haber hecho como el trabajo de papá, por más que en muchas ocasiones obviamente si trabajaba pues su plata era para sus hijas, pero no estaba ahí emocionalmente, no estaba como para acompañarme a muchísimos momentos importantes de mi infancia. Y desde ese momento sí se ha esforzado muchísimo, muchísimo. Y antes como que me daba pena pedirle algunos favores porque me había acostumbrado a que todo me tocaba a mí sola. Estaba acostumbrada a vivir sola, a no poder contar con nadie en toda mi vida de adulta. Pero desde ahí que empezó a esforzarse más, ahora sí, todo lo que necesite le pido favor. Y a veces algunos amigos como, ay, pero todo se lo pides a tu papá, de malas que lo haga. Es su manera de poner todos Claro. los años que no. Nunca fue como grosero, abusivo, no, nada así. Yo de verdad lo veía como alguien cool, pero igual me alegra que haya sido un adulto que supo reconocer el error que cometió y que de verdad se esfuerce por enmendarlo. Pero hablas mucho de tu papá. Sí, a mi mamá. Bueno, ella también estaba pequeña. Cuando nos tuvo a mi hermana mayor y a mí, no tenemos relación. Por años no supe nada de ella y la verdad no me interesa tampoco. Antes sí me dolía mucho no poder tener esa relación con ella. No era por ella. Yo decidí alejarme, pero en este punto entendí que a veces debes alejarte de alguien y da igual que sean familia de sangre, no vas a mejorar algunas cosas psicológicas hasta que puedas alejarte de ellos. Porque no sé, es alguien que todo el tiempo está como en competencia con sus 3 hijas, que no le emocionaba que algo bueno nos pasara o un premio, sino como, "Ah, crees que eres demasiado inteligente". Pero cuando otras personas le decían, ay, tu hija es muy linda, o ay, los videos que sube tu hija, sí, es mi hija. Y en mi página de Facebook empezaba a decir, yo soy la mamá de Matu. Y quería que la siguieran, cosas así, pero a la hora de la verdad, cuando me pinté el pelo de blanco la primera vez, ¿qué hiciste? Te lo arruinaste. Lo único lindo de ti es tu pelo y te lo arruinaste para siempre. Ahora, quién sabe cuánto va a demorar en crecerte y no te vas a poder ver linda hasta ese momento. Y luego cuando me lo corté muy corto también. Pero siempre que pasaba eso, al siguiente día, si alguien le decía, ay, vi el cambio de look de tu hija, qué cool, me encanta, sí, es mi hija. Ella es espectacular. Es alguien que todo el tiempo se siente como una adolescente con quien estás lidiando y también es alguien que hay que tratar mal para que te trate bien y como yo intentaba ser la hija complaciente, jamás haber sido grosera ni nada. Ella de hecho era muy violenta, demasiado, 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 no solo verbalmente, sino físicamente, pero como yo intentaba jamás hacerla enojar, solo una vez en la vida me pegó y creo que fue algo muy injusto, pero a mis hermanos les pegó demasiado, demasiado y la vez que me pegó, me acuerdo que fui como, jamás en la vida se me va a olvidar esto. Soy la persona más ardida que vas a conocer en tu vida. No,
pues entiendo que sobre todo otras generaciones no tenían los recursos para saber educar a sus hijos o para entender que no puedes simplemente desquitarte con sus hijos y pegarles todo lo que quieras, pero es alguien por quien no puedo hacer muchas excusas. Entiendo que le tocó muy duro, admiro sus esfuerzos, pero no es alguien que quiera en mi vida. De verdad, es una persona que cualquier cosa que tú te quejes, ella entonces, ¿qué? Entonces yo fui mala mamá, pero como yo me portaba bien, a mí no me daba atención. Y mi hermana menor es hermana por parte de mamá. No sé por qué ella siempre intentaba tener la aprobación de mi hermana mayor. Creo que porque mi hermana mayor era muy grosera, era la que siempre la trataba mal. Se esforzaba mucho, mucho por tener su aprobación. A veces, ella no tenía mucha plata, pero cuando sí tenía plata, a veces ni siquiera le compraba cosas a mi hermana menor, que era la única que realmente pendía de ella. Nosotras, pues, nos mantenían nuestros abuelos, pero se lo daba a mi hermana mayor. O a veces, entonces, una vez que fue la vez que más me dolió y de verdad me tocó trabajar eso en terapia ya de adulta porque me dolía mucho, yo encontré en una tienda que era barata una blusa que quería y yo como, me encanta, y le dije a mi mamá, no, ahora hay un plato, y yo, ok, y me sentí mal por siquiera pedirlo porque yo intentaba jamás pedir nada porque sabía que les tocaba difícil. Y una vez llegó a la casa, cansada, una bolsa de esa tienda y se fue a dormir. Y como, no revisen mis cosas. Mis hermanas y yo abrimos y habían 3 blusas. Y estaba la blusa roja que yo quería. Y habían 2 blusas S y una M. Y bueno, las S para mi hermana mayor, menor y para mí. Y la M para la mayor. Se despertó y le dio las 2 S a mi hermana menor y la otra a la mayor. Y era así la mayoría del tiempo. O sea, no, siento que toda mi vida con mi familia antes de ser adulta fue esforzarme por ser la mejor estudiante, por siempre ganar olimpiadas matemáticas, por ser inteligente con los idiomas. Ni siquiera me interesaba tomar porque quería que estuvieran orgullosos de mí. Sentía que me tocaba esforzarme para ser amada porque en realidad no. O sea, eran negligentes, de hecho, puede que no fueran abusivos, pero eran bastante negligentes. Y mi mamá sobre todo hacía cosas para hacerme sentir mal. Antes yo pensé ella las hace sin darse cuenta, pero más adelante me di cuenta que cuando algo bueno me pasaba o alguien me da muchos cumplidos, ella hacía algo para hacerme sentir menos. Entonces no me interesa tener una relación con ella y es de esas personas que si tú no supieras todo esto, pero porque si ella es tan linda, es linda cuando quiere, es una persona muy manipuladora que a veces cuando yo ya estaba acá en Bogotá ella jamás me quiso mandar plata para nada y una vez que tuve cálculos, que es el peor dolor de la historia, fue horrible. Me acuerdo que no había podido dormir en toda la noche por el dolor y me despierto en llamada de ella, ay, ¿cómo estás? No, me duele esa. Te llamaba para decirte, o sea, me interrumpió. Te llamaba para decirte que le compré un celular a tu hermana mayor, a tu hermana menor y me compré uno a mí. Yo, ¿y me compraste uno a mí o qué? No, entonces no me llames. ¿Para qué me llamas? Pero así eso todo el tiempo. En otro momento, nos vamos a ir para Barú. Vamos, ¿es quién? Tu hermana mayor, tu hermana menor, con mi novio y tal, pero a mí no me incluyan en cosas así. Las únicas veces, y me llamaba para alertarme que creciendo mis abuelos tenían más plata que ella, pero ahora yo era la que estaba acá en Bogotá sin plata para comida y que ella sí estaba mejor que yo. Entonces, no me interesa tener una relación con alguien así. Antes yo me sentía mal porque sentía que yo no soy suficiente buena hija o hay algo mal conmigo que no me permite ser amada, pero desde que decidí alejarme de cualquier persona que me tratara así, me empecé a sentir mucho mejor y no, hay personas que solo cambian cuando saben que te perdieron, pero si tú vuelves a acercarte a ellos, vuelven a las mismas cosas de antes, entonces no me interesa tener relación con ella, pero pensar en muchas situaciones de mamá me motivan a ser una mejor mamá para mi hija, entonces estoy agradecida por eso. La verdad. A eso iba, entonces es una conclusión importante. El árbol genealógico también se poda. Espectacular. Y a lo que ustedes se preguntarán, ¿por qué me gustaría, me quería como que nos contaran un poquito de su historia en cuanto de vida o con sus padres? Es porque algo que me parece muy chévere y es cuando las personas se esfuerzan mucho por sus hijos o cuando tienen una maternidad deseada, que es el caso de Matu, que quiso siempre ser mamá y tiene sus bebés. Es el caso de doña Olga, que de pronto por la edad en donde sucedió no estaba segura de serlo, pero cuando quedó sola dijo, ni mierda, a mis 3 hijas no les va a faltar nada y me voy a esforzar por ellas. Entonces es esa manera en que muchas veces decidimos cortar esos ciclos de violencia, de maltrato, de ausencia, de poco cariño, de poco amor. Y quería preguntarles,
¿cuál creen ustedes que son los retos más grandes al ser mamá? La señora Olga, ¿cuáles veía ustedes que eran esos retos más fuertes hace 30 años? Retos fuertes. Bueno, yo siempre pensaba mucho en el estudio de ellas, ¿no? Era un reto que yo lo tenía clarísimo de que ellas tenían que estudiar y salir adelante. Entonces, pues no me interesaba que yo no me pusiera la ropa, los zapatos, pero que ellas lo tuvieran todo, el buen colegio, todo, lo mejor, La educación. la O sea, educación. tener una estabilidad económica para poder brindar una buena Ujú, educación. ¿Y tú, Matu? Para mí es que tengo déficit de atención y trastorno obsesivo compulsivo y los medicamentos ayudan hasta cierto punto. De resto, para poder estar estable, para ser una adulta funcional, necesito rutinas muy estrictas. Yo no puedo simplemente hacer lo que quiero, sino restringir incluso las veces que tomo alcohol, no puedo andar trasnochando, necesito hacer ejercicio todos los días y con un niño es muy difícil mantener la rutina que tenías claro. antes o que las cosas estén ordenadas como quieres y también que antes mi vida, mi bebé era trabajar, entonces yo solo pensaba en trabajar y se me hace difícil concentrarme en cosas o en varias cosas al tiempo, pero cuando estoy obsesionada con algo, de verdad es todo lo que pienso y me quiero esforzar mucho por eso. Entonces está la parte de que yo quiero invertir mucho en educación, no me duele para nada gastar plata en educación, toda la plata que gano quiero que sea para su educación, pero es muy difícil trabajar y al mismo tiempo ser una muy buena mamá y ella está creciendo con 4 idiomas, pero yo estoy aprendiendo ahora mismo 2 idiomas, ¿cómo hago? Es muy difícil y sé que muchos dicen, no te descuides, que sigues siendo tú, sigue arreglándote, sigue con tu vida social, pero siento que esas cosas me lo ponen más difícil. En cambio, si no me preocupo por cómo me vea, simplemente me baño y listo, me recoge el cabello como sea, no me arreglo y nada, es más fácil todo. Tener un balance de seguir siendo tú, seguir teniendo una vida y aparte de ser buena mamá, se me hace muy difícil. Entonces sientes que el reto más fuerte está acá. Sí, el déficit de atención lo hace todo mucho más difícil, en serio, porque si solo me enfoco en ella, puedo ser excelente, pero cuando intento trabajar de verdad, estoy demasiado estresada porque todo se me olvida y antes yo no era así, era una persona tan estricta con cosas de trabajo, pero ahora lo intento y no lo logro. A veces digo, no he publicado nada en meses, voy a publicar este post y cuando me cuenta pasaron 2 meses, se suponía que era un photodump de marzo y pues ya estamos en mayo y ni siquiera lo he subido aún. Pero me lo estoy tomando, le estoy cogiendo suave. Por ahora más dedicarle tiempo a ella porque igual pronto va a entrar al colegio, voy a tener más tiempo libre, así que decidí tomarme un break de trabajar y mejor dedicárselo a ella. Señora Olga, ¿cómo es el tema de la salud? ¿Cómo era el tema de la salud mental en tu época de madre primeriza? ¿Había espacio para pensar en cómo te sentías frente a actitudes, situaciones, tu relación con tu pareja, con tu familia, con tus amigos? ¿Quieres que te cuente, Cami, que todo era tan diferente a lo que ustedes viven hoy en día? En ese tiempo tú no te podías deprimir. O sea, no había tiempo para nada de eso. ¿Por qué? Porque el solo hecho de tú tener un hijo te ocupa mucho espacio, como está diciendo. Un esposo que tú tienes que atender cuando llega a la casa, es el bebé, es el esposo, es todo. Entonces no había ese tiempo para uno vivir. Lógico, tenía momentos que uno, pero no había ese psicólogo como hay ahora, que los chicos de ahora se deprimen con mucha facilidad, que suceden muchas cosas terribles. No, no lo había. Entonces tú no, yo digo, con tantos problemas que yo tuve, era para que me hubiera suicidado, Claro. pero no, o sea, Y por tu siempre, edad también. sí, no, yo siempre pensaba, y ya después de que tú tienes un hijo, todo te cambia en tu vida, todo, todo, todo. Empieza a girar al torno del Claro, bebé. ¿Y cómo es tu relación actualmente con la salud mental? bien, ¿Has ido a terapia? ¿Has trabajado no, esos? no, inclusive hasta qué día una persona me estuvo diciendo que yo debería de sanar muchas cosas, que yo me creo autosuficiente para esas cosas, la verdad. Siento que yo no me deprimo por nada, que yo he pasado momentos más difíciles en mi vida, que no me deprimí o de pronto me deprimí y no hubo quien se diera cuenta, ni yo misma.
Entonces hoy en día yo digo, no, yo ya supero todo, no necesito de Pues mira que a psicólogo. veces ni siquiera es por depresión o porque nos lleven a una esquina en donde nuestras emociones nos ganan, sino a veces es simplemente como por Quitarte un peso de encima. y Sí, también por socialización, por la socialización sí, que de tienes con pronto. otras personas. Siento que también muchas mujeres, y lo digo por mi mamá, y escuchando también un poco lo que hemos hablado entonces este tiempo, señora Olga, y es como que las mujeres después de que tienen una relación muy abusiva, una relación en donde las por debajean, las maltratan, las abandonan, se cierran a tener otra relación porque piensan que les va a pasar exactamente lo Uy, sí. mismo. Entonces, esos problemas de socialización se trabajan en terapia. Y como consejo, como si estuviera hablando con Vale, con quien sea, la terapia no está de más. Y mi mamá empezó terapia hace 2 meses y medio exactamente, Sí, porque mi papá se murió hace 29 años. Y mi mamá nunca se volvió a... Si tuvo sus noviecitos, pues nació Emma, tuvo sus noviecitos y esa vaina, pero nunca pudo forjar una sí. relación por ese autosaboteo de mi mamá. No, es que me va a pasar lo mismo, me va a abandonar, no me va a querer, me va a maltratar. Yo ya estoy muy vieja, yo ya no estoy para eso. Mi mamá empezó terapia y ahorita tiene Tinder, tiene Bumble, responde más Instagram, se arregla más para ella sola, se compra ropa un poquito más, ¿sabes? No tan dentro de lo cuadriculado. Porque la terapia le ha ayudado, es como, pues si no va a estar con alguien más, siéntase bien con usted mismo y deje atrás eso de que todos los hombres la van a maltratar, porque no todos los hombres son iguales, no todas las personas son iguales, ¿sabes? Em, Matu. Hablando de relaciones abusivas, Matu es bisexual, y es una historia contraria. La relación abusiva no vino por parte de un hombre, sino por parte de una mujer. Sí. ¿Cómo es ese camino de una mujer para volver a confiar en una relación y decidir formar familia con esa persona? Pues algo que tú decías es que no puedes depender por completo de un hombre financieramente porque te pones en una situación muy peligrosa. Entonces yo amo a mi esposo y jamás nada de lo que él haya hecho me hizo creer que tal vez yo estaría en peligro con él, pero igual yo no me podía arriesgar a volver a estar en esa situación porque en la anterior fue una situación horrible, me dejó traumada y con mi esposo estuve dispuesta a irme con él a Estados Unidos y depender financieramente de él, aunque no lo hacía, solo él sí nos mantenía, pero yo seguía ganando mi propia plata. Yo tenía 3 propiedades y 2 de esas me daban plata mensual, entonces sí, ahora mismo que él se va de nuevo, él nos va a mantener, pero cualquier plata que yo haga es mía y él le entiende. Sé que muchas personas empiezan a decir, las mujeres porque son mantenidas, porque alguien tiene que darte su plata, pero es por eso, porque yo quedaría en una posición muy peligrosa si le estoy dedicando tanto tiempo a mi hija para que nuestra hija crezca como ambos queremos y sé que para algunos creen que el sacrificio es trabajar, el sacrificio es quedarte con un niño que posiblemente la van a diagnosticar con hiperactividad. No, pero en serio, O ambos son Sí. sacrificios. pero La vaina ambos es son que sacrificios, pero incluso él reconoce que aunque cuidar de un niño sea difícil, estás viéndolo crecer y incluso en los peores días que no durmió, está enferma, está de mala, no ha querido comer, está grosera, así sea un momento demasiado tierno tienes. Entonces es muy, muy lindo, muy pesado, pero cuando trabajas, tienes un trabajo normal, al menos tienes tiempo con adultos, personas de tu edad, terminas de trabajar, él puede ir a su hotel o donde en ese momento esté viviendo para relajarse. Cuando eres la única persona que se queda con niños, no tienes descanso jamás. Entonces, ambos apreciamos mucho los esfuerzos del otro, pero por si algunos se preguntan por qué un hombre tendría que pagarle todo a una mujer, es por lo que acabo de explicar. Y así es como estamos manejando las finanzas para él asegurarse que en ningún momento yo sienta que él va a intentar aprovecharse de mí, porque puede ser el tipo más lindo del mundo, pero si yo lo que trabajara me tocara ponerlo para el hogar, en lugar de tener mis ahorros, en cualquier momento él me mete cachos o nos abandona y qué. Fui una mujer que tiene un hueco en su hoja de vida por cuántos años. Hasta ahora son solo 2, pero qué tal esperarme hasta los 10 años, yo me dedico al hogar y toda mi plata la puse en cosas así y él sí pudo ahorrar, no. Entonces, sí es muy importante como consejo a cualquier persona que esté considerando casarse o ser mamá,
piensen en las finanzas desde antes de siquiera aceptar casarte con alguien. Hablen de diferentes situaciones. ¿Cómo funcionaría si tenemos un hijo? Si yo me quedo en la casa, tú te quedarías en la casa, ¿cómo dividiríamos las tareas del hogar? Porque en Estados Unidos él trabajaba, pero igual, yo también todo el día estaba ocupada, entonces no me tocaba a mí todas las cosas de la casa. Con un niño no alcanzas a hacer todas las cosas de la casa, y sí me siento muy afortunada de estar en una relación así, porque sé que a veces también dicen como, los escogen mal, pero tú puedes solo controlar lo que tú haces, y puede que creas que escogiste bien y luego una persona actúa completamente diferente. Pero pues si por el momento estás en un lugar seguro. Yo sí, pero creo que por más segura que me sienta, es importante que cualquiera de mis ingresos me queden solamente para mí. Pero sí, la verdad es que no soy tan apegada, y si yo no veo a alguien, a veces se me olvida que existe. Eso pasa con el déficit de atención. Entonces, de verdad, cuando nadie me ha preguntado por mi mamá, ni siquiera recuerdo su existencia. Y incluso con familiares que amo, no, yo no soy de las personas que todo el tiempo anda pensando en todo el mundo, sino que estoy como muy en lo mío. Cool. Sí. Pues todos tenemos maneras diferentes de sanar, y todos manejamos los traumas de manera diferente. Y sobre todo que tú nos cuentas algo, lo que nos compartes, te escuchamos y podemos sacar nuestras propias conclusiones, pero solamente tú viviste eso, solamente a ti te dolió, y solamente tú encontraste las herramientas para poder superarlo y decir, en ese momento lo hablo sin llorar. Sí, Sí. pero no lo ha podido superar. No, sí. ¿Sí? Mm. Porque ese es La un dolor, terapia. es que es su madre. Pero no estuvo. Pero mira que a mí me Progenitora, pasaba. mira, tú, lo fácil que es embarazarse. Cualquiera puede simplemente reproducirse, no significa que necesites tener un lazo con ellos. Y pues también es que no es que fuera mi principal imagen de mamá, técnicamente era mi mamá, pero mi Biológica abuela ya. es Claro. mi mamá, ¿sabes? sea, y es como a la madre que yo es de la que verdad le cría hacía y- caso, la que más quería que se No, sintiera tienes orgullosa de razón. mí, a la que le agradezco que ella también, no es que tuviera plata, pero la plata era invertida en educación. Y hay cosas que sí quiero cambiar de cómo ella nos crió, pero muchas otras cosas se las agradezco tanto. De verdad estoy tan agradecida que ella haya sido mi figura materna. Hablemos Súper. de eso. ¿Cuál crees que son los ciclos que tú estás rompiendo como mamá? ¿Cuáles son las cosas que ni por el putas permitirías que tu hija viviera? No le pueden pegar, no le pueden pegar. Y sí es muy importante poner límites, es importante regañarla desde ya, ir corrigiendo algunas cosas o enseñarle cuál es la manera correcta de hacer cosas, pero pegar definitivamente no. También que antes no era muy fácil entender por qué se me hacía difícil funcionar. Incluso mi papá en un momento me dijo que era difícil conectar conmigo, entender qué pasaba por mi cabeza, o yo quería actuar y él como, pero tú no haces gestos, porque yo, de verdad, mi cara sin esforzarme es así. Y con terapia ya he aprendido a socializar. Antes no lograba socializar, y pues no veían a veces problemas mentales conmigo porque me veían como alguien que era muy inteligente y que podía concentrarse, pero era solamente en cosas que realmente me interesaban, en otras no. Y con mi hija no es que de una vez voy a asumir que es como yo, pero yo sí estoy mucho más abierta a cualquier cosa, yo me lo voy a inventar. Es muy fácil ahora conseguir información y se me hace fácil llevarla a un profesional para poder entenderla. Entonces sí me esforzaría mucho más por poder entenderla, y a mí me empuja mucho porque me iba muy bien en matemática. Entonces matemáticas y cosas de comprensión lectora, que competencias de escribir cosas, y sí, siempre ganaba. Pero yo quería más cosas de arte. Entonces con mi hija yo sí la estoy llevando a muchas cosas porque veo que las disfruta, pero si fuimos a una clase de algo y veo que no le encantó, no la voy a seguir llevando. O sea, hay cosas que es importante que aprendan, lógica y matemática, comprensión lectora, pero solo lo básico. No necesito que sea, si yo me regañan si quedé de segundo lugar en algo, tenía que ser primero. En los ICFES quedé creo que de tercera, lloré estoy deprimida una semana entera. En serio, mal, yo me sentía la persona más estúpida de la historia porque no fui uno. Y para todo tenía que ser uno. En mi colegio daban una banderita cada mes si fuiste la número 1 de tu salón, y yo tenía que llevarla a la casa y me daban que ropa nueva o algo así con eso. Si quedaba de segundo era como una vergüenza. Así que no me gustaría eso. No quiero que mi hija se compare con nadie más, y hay más de una manera de ser inteligente. No necesito que le vaya tan bien en el colegio. Necesito que se esfuerce y sea responsable, sí,
pero que todo sea excelente, que jamás pierda una materia, no creo que eso sea necesario. Y hasta el día de hoy a veces me frustro demasiado cuando algo no me queda perfecto y definitivamente eso contribuyó al trastorno obsesivo compulsivo. Me da muy duro algo que realmente me importa, que no es completamente perfecto. Demoré un mes tejiendo algo. Tiene un pequeño error, lo boto, no soporto verlo. Entonces, no quiero que mi hija sea así, quiero que sea mucho más relajada que yo. Claro. No, no, lindo, Dura, lindo, sí. porque estás hablando de no a la violencia, sí al entendimiento, a la comunicación, al refuerzo de las artes, al refuerzo Sí. también de los talentos innatos con que nacen todos. Obviamente las matemáticas son importantes hasta cierto punto. O sea, Sí. yo estaba estudiando marketing presencial el año pasado. ¿Para qué putas voy a estudiar precálculo? Yo ya estoy ejerciendo el marketing y jamás voy a usar el seno de -7. No sé si lo que estoy diciendo tiene sentido, Es pero verdad. nunca Pero lo voy a usar. total. No tiene sentido. Es como son talentos innatos, cosas que sirvan y sobre todo cosas que sumen. Me parece muy cool eso. Me parece muy cool. Gracias. Y antes de pasar con la pregunta contigo, señora Olga, necesito decirlo ahorita porque si no se ¿Qué? me olvida. Y es expresarte nuevamente lo que te he dicho en muchas oportunidades y es Yo sé la qué es. admiración espectacular. Yo tengo una admiración gigante por Matu. Antes de que naciera la bebé Matu, yo le decía, Emma tenía como 3 años y yo le escribí, y recuerdo mucho el mensaje que le escribí a Matu como, marica, cuando Emma crezca, yo quiero que tenga tu discurso, porque Matu tiene tan claro, 1, lo que es, 2, lo que vivió, y 3, lo que no va a permitir nunca, y 4, para dónde va. Súper. Y es algo Gracias. que yo digo, jueputa, quiero que mi hermana crezca con ese convencimiento de la vida de que ella es autosuficiente y que no necesita de nadie, que si alguien llega, cool, se suma, pero si no hay nadie, es tan suficiente y no necesita de nadie más, y eso es algo que yo admiro y es de las cosas que más me encanta de Matu desde hace 8 o 9 años tal vez que veo sus videos, era lo que más me gustaba de ella. Siento que lo que ella comunica en sus redes no lo hace nadie más. Muchísimas gracias. No, gracias a ti por Y lo sí que es nos cierto, no lo está enseñas. exagerando de verdad. Durante todos estos años siempre me dice cosas muy lindas y que quiere que Emma sea como yo cuando crezca y de verdad, qué lindo, en serio. Y las primeras veces que le decía yo como, me está mintiendo. Está intentando quedar bien. Sí, Pero está no, intentando quedar bien, pero juro que ahora no, o sí sea, me lo creo y lo aprecio. bueno, señora Olga. Señora Olga, bueno, sabemos que por tu historia es un poco difícil haber roto ciclos, sobre todo porque creciste con tus abuelos, no tuviste como una figura materna inmediata, diferente a tu abuela, te tocaron muchos abusos, rompiste un momento con esos lazos que te ataban con ese hijo de puta, sacaste adelante una familia entera, una familia entera de mujeres, es en ese momento de tu vida, 1, ¿qué no permites en tu vida? Y 2, qué mensaje le darías a las mujeres allá afuera, a tus hijas que están viendo esto, de no permitan que pase esto con una pareja, no permita que le hagan esto a sus hijos? Bueno, Camilo y Mato, me parece, o sea, no me parece, digo, nunca debe permitir uno la violencia de una persona contra uno, jamás en la vida. En el primer momento que esa persona fue violenta, tú debes de parar las cosas y decir no más, porque el que te levanta la mano la primera vez la va a seguir haciendo todas las veces. Entonces es algo que yo le digo muchísimo a mis hijas, ¿verdad? Y la otra pregunta, ¿cuál fue, Cami? Bueno, eso es como lo que no. ¿Qué consejo le darías a las niñas allá afuera, a las mujeres allá afuera que están solas, que están en una relación abusiva y tus hijas que están escuchando? Es como, esto no. Uno, lo que yo te digo, por ningún motivo del mundo puedes permitir que abusen de ti, que la gente sea aprovechada de llegar borracho, a maltratarte, a gritarte, o sea, nadie tiene por qué gritarlo a uno, nadie tiene por qué maltratarlo. Lo que yo les digo, lo que dice Matt, siempre, mira, ella está haciendo su dinero, pero no lo está gastando en el momento, así debe de ser. Hay que Porque ahorrar. yo digo que el hombre es el proveedor, ¿no? Una parte. Y que la mujer aporta, pues de pronto si por X o Y razón se ofrece algo muy grande, entonces ahí está el aporte de la mujer, ¿verdad? Pero entonces es de que deben de trabajar, tener sus cosas para no dejarse humillar de nadie. Pensemos en una situación hipotética. Pensemos los tres. La situación es, tienen su pareja, hombre y mujer, tienen su hijo, pasó el primer año, estuvieron con su bebé,
pero resulta que ustedes son las que más ganan y las que tienen el trabajo más estable, en donde pueden crecer durante muchísimos años, y de pronto su pareja masculina es precisamente quien de pronto tiene una inestabilidad un poco más y llegan a un consenso. ¿Estarían ustedes dispuestas a decir, voy a ser yo la proveedora y tú quien se encargue del bebé en el mayor tiempo que haya? Sí, por completo. No creo que tenga que ser el hombre, es solo que es complicado si es apenas nace el bebé porque no sabes cómo te va a pegar el embarazo. Yo jamás dejé de vomitar y de verdad, y me tocó dejar mis pastillas psiquiátricas, entonces estuve muy mal esos últimos 3 meses y los 9 meses vomitando. Entonces, no pude trabajar como antes. Creo que es muy riesgoso contar con que la mujer sea la proveedora esperando que el embarazo y el parto y todo salga bien porque no sabes cómo va a ser. Pero una vez que tú ya te recuperaste y si a ti te encanta tu trabajo, estás ganando muy bien, no veo por qué no ser la proveedora, pero en ese caso creo que también debes pensar en la situación en la que estás poniendo a ese hombre, porque no puedes entonces ser tú quien controle toda la plata. Él le está dedicando su vida al hogar y lo mismo que unos años después se dé cuenta, no tengo nada que poner en mi hoja de vida para estos años. Entonces, si tú eres la proveedora, deberías tener en cuenta las necesidades de la otra persona también. O sea, da algo de plata si él no está ganando nada, porque es su trabajo para que ustedes puedan trabajar. Toca dar al mes algo de plata que sea solamente de él, que no le toque estar contigo, sino que si algo no funciona, bueno, sacrificó su carrera, porque eso también es un sacrificio muy, muy grande, pero que al menos tenga algo de plata ahorrada con la que pueda empezar a rehacer su vida. ¿Tú qué opinas, señora Olga? Sí, lo que dice la niña es totalmente de acuerdo, pero yo digo algo, si hay amor, todo va a fluir. Tú puedes ganarte todo el dinero del mundo y la otra persona no tiene el dinero y con el amor tú lo entiendes todo. Entonces los dos hacen una sola persona siempre y cuando haya amor. Si no hay amor, por más dinero que tenga la otra persona, siempre la otra persona va a estar humillada. Conclusiones de que el amor todo lo puede. A veces no, a veces sí, pero sí. Todas las relaciones son un universo. Yo con mi novio hablo de algo y es como yo soy un universo y tú eres un universo y juntos somos otro universo. Y lamentablemente si yo no estoy bien, no puedo esperar a que todo esté bien acá. Cierto. Tengo que trabajar. Y yo a veces soy muy grosero al hablar y yo digo como tengo que trabajar mi mierda para que nuestra mierda no me consuma completamente. Claro. Y a veces yo le digo a él como, marica, es que debes entender que hay traumas en los que yo te puedo acompañar, pero yo no te los puedo solucionar. Y esa es tu mierda. Entonces, hasta que no haya un bien acá y un bien acá, no se va a estar bien acá. Y para estar bien acá, pues de ahí en adelante sí se puede hablar de hijos, de plata, de trabajo, de economía, de finanzas, de lo que sea. Yo creo que ya vamos cerrando y para cerrar yo quiero que no cerremos como con esas conclusiones de jueputa, me voy hoy del mundo, hoy me morí. ¿Qué es ese algo que quisiera que todo el mundo escuchara antes de que mi presencia y mi voz se apaguen en el mundo? ¿Qué es ese algo que se le deja al mundo? Es una pregunta muy difícil. Muy amplia. Y no nos la dijo desde antes como para prepararlo. Yo, por ejemplo, pienso muchísimo, digo, si yo me tuviera que despedir y tuviera solamente 5 minutos, yo cogería un teléfono, grabaría una nota de voz y que se la envíen a todas mis personas cercanas. Y es como, marica, hay momentos que son muy difíciles, hay momentos que son muy duros y hay momentos en los que uno está abrumado por una oscuridad tenaz, pero la luz siempre está y uno no va a encontrar esa luz ni donde el vecino, ni donde el novio, ni donde la mamá, solamente la encuentra uno adentro. Claro, la mamá se está al lado de uno y la luz de uno brilla muchísimo más, y si uno está con una pareja responsable, pues uno brilla muchísimo más, pero hay cosas que solamente uno tiene la capacidad para salir. No hay quien a uno lo convenza y le diga, es que tú eres suficiente. No, te la tienes que creer, porque lo eres, porque lo vales, porque lo mereces. Pero hasta que tú no te lo creas, la vida no te va a llevar todas esas cosas increíbles que están esperando por ti. Yo dejaría un mensaje más o menos así. Y también diría, Emma, te amo, aprende a ahorrar. Mi mensaje sería, por más que por años hayas creído algo o que te hayan
enseñado, te hayan criado con cierto pensamiento de jamás puedes hacer tal cosa, jamás, jamás, o tal cosa siempre está mal. En cada situación nueva en la que estés, reevalúa todas las opciones. No te quedes solamente con cierto que tal cosa es mala, tal cosa es buena. No, evalúa cuál es tu situación, porque creo que muchas veces tomamos malas decisiones, por ejemplo, en el caso de los familiares, no, porque es que es mi mamá, tengo que quedarme, en lugar de evaluar cómo me está tratando esta persona. ¿Realmente tengo que quedarme? Porque en realidad no. Y a veces tenemos pensamientos tan rígidos que nos estamos saboteando, no porque no podamos hacer algo, sino porque en nuestra cabeza eso está mal. Así que sería, en cada situación en la que estés, reevalúate todo, no simplemente dejes de hacer algo porque alguien ya te había dicho que estaba mal. ¿Y tú, señora Olga? Bueno, yo le dejaría un mensaje a mis hijas de... Ay, sí, pues le dejaría algún mensaje a mi esposo a ella. Sí, claro, son los primeros. A mis hijas, a mi nieta y a mis 2 nietos. Bueno, primero sabe que los amo muchísimo a todos, ¿cierto? Y que nunca en la vida se dejen maltratar de nadie. Es lo único que le diría, ya. Ningún Nada. tipo de maltrato, ni Ningún psicológico, ni nada, emocional, nada, ni nada. físico. No, no tiene por qué soportar eso a nadie, a nadie. Y eso no es amor. Y eso no es amor. Porque te quiero, te aporreo, jamás, Ujú. jamás. Y eso que diga que va a cambiar, mentiras, nunca cambia. Mal parido. Señor, no sé quién hijo de puta es usted, pero lo odio. Eso no se le hace a la señora Olga. Bueno, nada, chicas, muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por escucharnos y vernos en este especial de madres. Gracias a todas las mamitas que están ahí pegadas. Y antes de cerrar con este video, quiero resaltar el labor tan espectacular que hacen todas las madres, que hacen todos los padres, porque también hay hombres que hacen el papel de madre. Gracias a ustedes por educarnos, gracias a ustedes por convertir el mundo en lo que se está convirtiendo, sea bueno, sea malo, no sé, pero gracias por todos sus aportes, gracias por sus sacrificios, por su sudor, por sus lágrimas, por dejar a un lado su vida individual para convertirnos a nosotros, a todos los que están allá afuera, en hombres de bien, en hombres que aportamos, en mujeres luchadoras y activistas. Y Matu, te amo, gracias por tu activismo. Señora Olga, la admiro muchísimo, gracias por su tiempo. Gracias, Cami, a ti. Si Muy quieren decir lindo. algo más es el momento. Muchas gracias. Los amamos, A todos, muchísimas muchas gracias. gracias. Chao. Chao.